Continuamos entonces con el último panel del encuentro, el panel número 15. Me voy a dar un gusto, en este caso, me voy a dar el gusto de poder coordinarlo y viajar en este panel internacional. Así es que, para todos, comenzamos con el panel. El panel es el Parlamento como institución, su rol y funcionamiento organizacional. La idea de este panel era ya enfocar al Parlamento, pero ya como una institución y cómo funciona el Parlamento. La idea fue ir de lo general hacia lo particular. Y sobre esa idea está la exposición de los distintos ponentes. Empezamos de un tema más general a uno particular. Tengo que decirles que vamos a viajar. Vamos a pasar por Buenos Aires, vamos a pasar por Santiago de Chile, vamos a pasar por Lima y vamos a terminar en el DF, México, ¿sí? Así que menudo viaje nos vamos a hacer, menudo gusto me voy a dar, por cierto. Y acompañado por un panel, pero excelente, excelente panel. Así que el primero que va a exponer es Mariano Gerván. Mariano Gerván se desempeña desde 1983 en el Congreso de la Nación. Fue prosecretario del Senado, trabajó en la Cámara de Diputados, fue director de la Vicepresidencia Cuarta de la Convención Constituyente del 94 en Argentina, ¿no? Claro está. Y hoy es miembro del Consejo Asesor del Círculo de Legisladores de la Nación, Argentina. Además tiene actividad académica. Después lo va a seguir Luis Rojas Gallardo, que es de Chile y es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas. Es además actualmente el prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile. Además tiene un máster en Derecho Parlamentario, ¿sí? También tiene actividad docente. Lo va a seguir, vamos a viajar después a Perú, a Lima, donde de ahí va a hablar César Delgado Guembes. César Delgado Guembes tiene una larguísima trayectoria en el Congreso del Perú, ya está retirado, pero él fue ex oficial mayor del Congreso del Perú. Pasó por muchos cargos y llegó a ser ex oficial mayor del Congreso del Perú. Además tiene una actividad como docente muy activa y además es escritor, un referente absoluto, César. Y por último, desde México, nos va a hablar Luis Mendoza Cruz. Luis Mendoza Cruz tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Es presidente emérito de la Asociación Mexicana de Institutos de Investigación Legislativa y es exdirector parlamentario del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados de México, ¿no? Obviamente. Así es que, miren la altura y la envergadura del panel y el lujo que me estoy dando ahora después de las 5 de la tarde. Vamos ya con el primer expositor, que es Mariano Gerván, y Mariano Gerván va a hablar de la evolución jurídico-institucional del Congreso argentino desde la recuperación de la democracia en 1983. Insisto, la idea es ir de un tema general a un tema particular. Y van a ir viendo cómo vamos a terminar en la cuarta exposición en la técnica legislativa. Así que sin más, Mariano, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos. Es un gusto, un placer poder compartir con todos ustedes esta actividad. Gracias a Mario Nitti por la organización de este encuentro internacional que nos congrega en medio de esta pandemia que nos tiene aislados. Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer referencia en este panel, en estos pocos minutos que tenemos, es resaltar algunos aspectos, es decir, concentrarme básicamente en una sola cuestión, pues es lo que hace falta en estas circunstancias, sin poder navegar. Y voy a tratar de seguir una línea de continuidad con la última exposición del panel anterior, que se refería precisamente a los avatares de la Convención Constituyente en Chile y la cuestión reglamentaria. En la Convención Argentina nosotros tuvimos una situación parecida y, bueno, rápidamente resolvimos la cuestión reglamentaria, pues los tiempos que teníamos para sesionar en 1994 era de muy pocos meses para poder implementar la reforma. También es cierto que la nuestra fue una reforma parcial, acotada, y no una reforma de carácter general al texto constitucional, como se plantea en el caso chileno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que quiero poner de relieve es que
la naturaleza del reglamento es sustancial en el trabajo legislativo. Y esta es una percepción equívoca acerca de la importancia que tienen los reglamentos, y de allí se derivan todas las demás cuestiones que están vinculadas a asuntos de técnica legislativa. Desde la academia y desde la misma política es muy menguada, y esto deviene en el desorden, en muchas circunstancias, en el trabajo parlamentario. Y me voy a circunscribir al caso argentino. ¿Cuál es la naturaleza del reglamento en la República Argentina? El reglamento, la Constitución, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 66, específicamente atribuye a cada Cámara la potestad de dictar su propio reglamento. Es decir, a diferencia de lo que sucede en otros países, en Argentina no existen leyes orgánicas del Poder Legislativo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el reglamento, en términos jurídicos, es reconocido básicamente, prácticamente como con carácter de ley. Podríamos llegar a decir que las únicas leyes unicamerales serían los dos reglamentos de ambas cámaras en la arquitectura jurídica argentina, y que tienen además una raíz constitucional. El reglamento no es una resolución de carácter menor, sino que en Argentina los reglamentos son derivados directamente por imperio constitucional y delegados en cada una de las cámaras. Por tanto, también ocurre que los mismos institutos, en algunos casos, en ambas cámaras, están regulados de manera diferente. Es decir, el funcionamiento parlamentario del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación, no son exactamente iguales. Tienen diferencias, divergencias, diferentes garantías para el funcionamiento parlamentario. Y bueno, este tipo de cuestiones son sumamente importantes para ser tenidas en cuenta. Entonces, esta cuestión de los reglamentos básicamente ha incidido notablemente en el funcionamiento parlamentario. Y lo que quiero poner en esta breve retrospectiva en evidencia, lo que quiero poner en evidencia es que, si bien podríamos hablar, como dijo el panelista anterior, de muchas cuestiones jurídico-políticas que han incidido en las atribuciones que tiene el Congreso, como todas las cuestiones que fueron reguladas, por ejemplo, en la Convención Nacional de 1994 o nuevas leyes, me quiero centrar específicamente en esta cuestión reglamentaria y en una cuestión práctica y fáctica, que sobre todo impacta en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. En 1983, 1984, 85, los primeros años del regreso a la democracia en Argentina, inicialmente el Congreso y ambas cámaras empezaron a trabajar en base a los reglamentos que ya estaban vigentes en la década del año 70. La base, incluso del reglamento actual de las cámaras argentinas, proviene de los reglamentos dictados en la década del 60. Esos reglamentos habían sufrido alguna modificación en los años 70. Bueno, esa es la base jurídica en base a la cual empezó a funcionar el Congreso. Y acá hay cuestiones de índole práctico. ¿Qué sucede hoy y qué sucedía en los primeros años del regreso a la democracia? Había cuestiones que estaban reguladas de manera distinta como están
reguladas hoy. Por ejemplo, se hacía en aquel momento la lectura completa de todos los asuntos centrados. Prácticamente de todos los asuntos. Muy pocos asuntos eran omitidos en lectura, pero por ejemplo la mayor parte de los proyectos de ley, el resumen era leído por secretaría. Las modificaciones de los giros a comisión también se hacían en el recinto y se votaban en el mismo momento. Los tiempos de exposición de los legisladores eran más prolongados y más largos de los que están en este momento establecidos. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? El funcionamiento, sobre todo de la Cámara de Diputados, era mucho más ordenado que el funcionamiento actual. ¿Y esto por qué? Esto creo que fundamentalmente se debe a dos cuestiones. Una cuestión está vinculada directamente al rol de algunos funcionarios que son los que preparan la sesión y en muchas ocasiones a veces tienen como una suerte de condescendencia con las presidencias para introducir cuestiones políticas que no tienen que ver con la naturaleza de los asuntos que están en tratamiento. Primer asunto. El segundo asunto, que me parece que es absolutamente fundamental, es la falta de profundización en el estudio del reglamento de parte de las mismas autoridades, independientemente del signo político, porque esto ha sucedido al actual oficialismo, en los oficialismos anteriores, en décadas anteriores. Progresivamente se han limitado es decir, el estudio de las cuestiones reglamentarias, y esto ha devenido directamente en el desorden, en el trabajo en el recinto. Y básicamente quiero hacer referencia a dos cuestiones que aquí impactan fuertemente, porque me parece que esta es parte de las lecciones que, sobre todo sabiendo que hay muchos funcionarios y profesionales que trabajan en el Poder Legislativo argentino, me parece importante ponerlo de relieve. La prohibición de lectura en las sesiones debe ser estrictamente, de alguna manera debe ser estrictamente cumplida. Las autoridades no deben permitir bajo ningún punto de vista que los discursos sean leídos, por varias razones. Primero, porque desordena el debate, y desordena el debate porque básicamente lo que se pierde es el hilo conductor del debate. Entonces, en el caso argentino, es uno de los grandes problemas que desordena el debate. Tenemos en este momento sesiones donde a veces se invierten en la Cámara de Diputados 2 o 3 horas en la introducción de cuestiones que son eminentemente políticas también, y este es otro de los factores que también atenta contra un trabajo ordenado en el recinto. Sobre la base de que podrían ser cuestiones que afectan los privilegios de los legisladores, se trata de introducir cuestiones que son eminentemente políticas y donde los privilegios no están afectados. Yo voy a estas cuestiones prácticas, concretas, específicas, porque me parece que tiene que ser parte de una toma de conciencia en el trabajo parlamentario en la República Argentina. Creo que hay otros parlamentos de Latinoamérica y del resto del mundo que tienen un trabajo más ordenado que el que actualmente tiene alguna de las cámaras nuestras, y me parece que tiene que ser parte de una responsabilidad común de funcionarios y autoridades en el Congreso de la Nación. Las diferencias que se dan, por ejemplo, respecto del Senado. El Senado de la Nación en la República Argentina se ha mantenido bastante más ordenado en materia también de ordenamiento de la sesión. Sin embargo, también hay algunos deslices. Por ejemplo, las sesiones de acuerdo
que claramente en el reglamento se establecen de acuerdos, son los acuerdos para los altos funcionarios del gobierno, es decir, acuerdos para embajadores, para los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, para jueces. Las sesiones de acuerdo están claramente separadas en materia reglamentaria de las sesiones ordinarias del cuerpo. Mariano, perdón. Esto quiere decir que una sesión tiene que empezar y terminar. Mariano, ¿me escuchás? Y esto siempre se respetó de esta manera. Mariano, ¿me escuchás? Ahora, Mariano, con el tema de la pandemia, Mariano, se han empezado a subsumir las sesiones de acuerdo con la sesión ordinaria. Mariano, y ¿me aquí escuchás? empieza a haber algunas cuestiones de índole reglamentaria que valdría también volver a poner en caja. Mariano, ¿me escuchás? Mariano, entonces, ¿me escuchás? Ahí está. Sí. No, simplemente escucho. para decirte que te quedan 2 minutos, Mariano, por favor. Ya voy redondeando. Ahí está, buenísimo, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, en relación a esta cuestión, vuelvo a poner en evidencia la necesidad y la importancia del trabajo con apego al reglamento, con apego a las agendas que se establezcan, con apego a la normativa natural que debe regular el trabajo de los cuerpos legislativos. La formación de la ley, que es el principal objetivo de los poderes legislativos, no es la circunstancia para introducir, obviamente siempre hay cuestiones de tipo político, pero no es una sesión la circunstancia para introducir exclusivamente el debate de cuestiones políticas. Se debaten las cuestiones políticas de manera ordenada en el Poder Legislativo y se debaten de manera ordenada de acuerdo a las agendas establecidas y en el contexto de los temas establecidos en la agenda, no introduciendo las noticias de la última semana, que ello en general debería estar limitado a los noticieros. Entonces, simplemente la recomendación, lo que dejo como elemento fundamental de esta exposición, es la necesidad de que sobre todo quienes están preocupados por las cuestiones técnicas legislativas, técnico-políticas que regulan el poder legislativo, deben hacer especial hincapié y sobre todo hacer presente a los legisladores y a las autoridades la importancia no de reformar tanto los reglamentos, sino de apegarse a las normas reglamentarias ya establecidas, que son la mejor garantía para un correcto funcionamiento de los poderes legislativos. Muchas gracias a todos y dejo paso a los siguientes panelistas. Muchas gracias Mariano. Excelente Mariano. Vamos directamente al siguiente panelista, que es Luis Rojas Gallardo, ¿sí? Desde Chile. Él nos va a hablar de transparencia y probidad en el Congreso Nacional de Chile. Y esto, insisto, pensémoslo de esta manera, pensemos que vamos de lo general a lo particular. Ya fuimos de lo reglamentario y muchos de los temas los hemos estado tratando en otros paneles del Congreso. Eso es lo bueno de llegar en el final, ¿no es cierto? Estos temas los hemos tratado en forma separada en otros paneles y ahora vemos cómo muchos de ellos se aplican en los distintos congresos de Latinoamérica. Así que me parece que es recontra jugoso este panel. Así es que, Luis, te escuchamos con el tema de transparencia. Gracias, Mario. Un abrazo para ti. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también al doctor Sergio Díaz Ricci, que entiendo fue el que tuvo la buena o mala idea de recomendar mi participación. Así que estamos acá desde Valparaíso, donde funciona el Congreso Nacional. Como tenemos a un moderador que es muy estricto con el tiempo, quiero hablarles un poco de lo que ha significado el tema de la evolución en materia de transparencia, de probidad y acceso a la información en Chile, que creo que hemos ido avanzando sobre un tema que es tremendamente relevante. Todos sabemos que actualmente nos encontramos frente a un descrédito transversal de las instituciones, a una extendida desconfianza de todo aquello que se ha percibido como expresión de poder. Los políticos en general, los parlamentarios en particular están mal evaluados, pero no solamente son los políticos, también las distintas instituciones, incluso la Iglesia, que en algún momento tenía tanta credibilidad dentro de la ciudadanía, como la mayoría de las expresiones de poder han ido perdiendo
esta credibilidad. Pero lo que nos importa a nosotros, y que es en materia política, se trata de un tema grave porque es imprescindible enfrentar el daño que están sufriendo nuestras instituciones democráticas si no existe credibilidad en quienes están a cargo del poder. Nuestro país ha avanzado de manera, yo te diría, bastante interesante, siendo líderes en estos temas de transparencia y probidad. De hecho, formamos la agenda de Parlamento Abierto, estamos incorporados ahora y la encabezamos inicialmente esta agenda de Parlamento Abierto en Parlaméricas, que nos ha acogido de buena manera. Si bien ha habido a lo largo del tiempo en Chile muchos esfuerzos, yo te diría que en el año 2005, cuando se modifica la Carta Fundamental, comenzamos a avanzar más rápido en estos temas, también con el trabajo de una red bicameral de transparencia, de ética y transparencia que existe entre el Senado y la Cámara de Diputados de Chile. El año 2005 se modifica el artículo 8º de la Constitución, disponiendo que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. Y respecto del principio de transparencia, destaca, y esto es muy importante, que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. De manera que solo existe reserva o secreto si una ley de quórum calificado, vale decir, una ley que requiere aprobación de la mayoría absoluta de los senadores o los diputados en su caso, solamente si esta ley lo establece cuando la publicidad puede afectar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos respectivos, los derechos de las personas, que es bastante obvio, la seguridad de la nación o el interés nacional. Hemos ido avanzando sobre esa base de esos principios generales y ya por el año 2008-2009 comenzó a aplicarse la ley de acceso a la información pública, que además de regular las solicitudes tanto de información pública, que es la denominada transparencia pasiva, vale decir, cuando viene el ciudadano y te pide información, como aquella transparencia activa, que es la que la ley obliga de pleno derecho a ir incorporando en las páginas web de las respectivas instituciones. Hoy nosotros podemos ver, ustedes pueden ver en la página web de la Cámara de Diputados, del Senado, cuánto gana cada parlamentario, cuántas son sus asignaciones, cuánto ganamos cada uno de los integrantes de cada una de las corporaciones. También pueden ver las licitaciones que se efectúan, los llamados a concurso, en fin, está todo publicado, además obviamente de que se transmiten las sesiones tanto de sala como de comisiones. En este avance, nuestro país también estableció una ley de lobby. Sabemos que el lobby a priori es bastante mal mirado. La gente presume que esta gestión de intereses en un momento determinado siempre está rodeado de una nube negra. Precisamente por eso creo que es bueno regularla, es bueno que se transparente, porque si yo tengo el legítimo interés en tratar de obtener algo de alguna autoridad, de convencerla con mis argumentos de que una determinada política es buena hacerla o es bueno omitirse, es importante que esto se haga de cara a la ciudadanía. Se reguló la ley de lobby. En Chile se entiende el lobby como aquella gestión o actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular para influir en las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deben adoptar los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Las personas a las cuales el lobista o el gestor tiene que ir a convencer en determinado sentido. Los diputados, los senadores, pero además todos quienes ejercemos un cargo de autoridad dentro de las corporaciones. Lo que hace el lobista es tratar de influir para que yo tome una decisión en un determinado sentido o que no la tome, que me abstenga. Se hace también obligatorio en nuestro país el establecer registros, 3 tipos de registros. Uno, de agenda pública, que obliga a anotar todas las reuniones que uno tenga para recibir a los lobistas.
Y yo dije recién que están los lobistas y los gestores de interés particular, porque claro, hay gente que se dedica a esto como trabajo, que son los lobistas, pero también hay gestores de intereses particulares que cumplen la misma labor, tratar de convencer a la autoridad, pero que no reciben remuneración. Un presidente de un sindicato, de un club deportivo, en fin, de una fundación o actividades sin fines de lucro, que en un momento, en una discusión en particular, va a tratar de convencer a la autoridad. Hay que poner todas esas reuniones, con quién me reuní, para qué era la reunión, qué me pidieron, etcétera. Además, hay un registro de viajes. Cada viaje que realiza una de las autoridades que son sujetos pasivos, parlamentarios o funcionarios altos de estas corporaciones, tiene que indicar quién financió el viaje, a qué fue, qué le pidieron en el viaje, cuál fue el motivo de la reunión, en fin, todo aquello tiene que quedar publicado. Y además existe un registro para los regalos, aunque sean de tipo protocolares, que se acostumbra en las visitas que uno hace a otros parlamentos, a otras autoridades, también hay que publicarla para que la gente tenga la claridad de que uno está recibiendo algo y que obviamente eso no va a implicar actuar en un determinado sentido. Posteriormente en Chile, aparte de esta ley de lobby, se trabajó en temas de probidad y se dictó la ley 20.880, que tiene 3 instituciones que a mí me parece dignas de destacar. Primero, se perfeccionó los temas de declaración de patrimonio e intereses, lo cual son públicos, están publicados en nuestra página, lo puede acceder cualquier persona, y uno tiene que poner todos sus bienes y todos sus intereses. Y eventualmente, si está casado bajo sociedad de bienes, también los bienes de la cónyuge o de la pareja si no están unidos por el vínculo del matrimonio. Otra herramienta que se incorporó en esta ley es la denominada el mandato especial de administración de cartera de valores o más conocido a nivel mundial como el fideicomiso ciego. De manera que los diputados, los senadores que sean titulares de acciones de sociedades anónimas abiertas, estos son aquellas que transan sus acciones en la bolsa de comercio o que tienen opciones para la compra y venta de tales acciones y demás títulos de oferta pública representativos de capital, en fin, todos aquellos tienen 2 alternativas: o entregan la administración a un tercero o tienen que enajenar lo que supere un monto que más o menos, para ponerlo en moneda extranjera, son alrededor de 870.000 euros. Si yo tengo acciones superior a ese monto, tengo la alternativa: o las vendo, las enajeno, o bien puedo entregarlo en la administración a terceros, que es lo que hizo, por ejemplo, el presidente de la República, que, como ustedes saben, el presidente de Chile es una persona que tiene un alto poder económico. Y una tercera institución que se incorporó en esta ley y que a varios les ha llamado la atención es la enajenación forzosa o renuncia a una sociedad. Aquí yo no tengo la posibilidad de entregarlo, que alguien me lo administre mientras dura mi mandato, no. Para poder asumir el cargo, necesariamente tengo que enajenarlo. ¿Qué pasa? Si yo, senador, diputado, asumo un cargo, tengo el plazo de 120 días, desde que me nombran como tal, para enajenar o renunciar a mi participación en la propiedad de empresas que proveen bienes al Estado o a sus empresas. También, si tengo alguna entidad que preste servicios sujetos a tarifas reguladas por la autoridad o que exploten a cualquier título concesiones otorgadas por el Estado. O sea, y esto es importante, incluida las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción o de radiodifusión sonora. También el caso del presidente de la República en su primer mandato, él era dueño de un canal de televisión en Chile, Chilevisión se llama en la actualidad, y tuvo que desprenderse. En algún momento incluso tuvo que desprenderse de las acciones que tenía en una sociedad deportiva. Para los que nos gusta el fútbol saben que Colo-Colo es el más popular o uno de los más populares en Chile, y también el presidente Piñera tenía acciones ahí, tuvo que venderlas al momento de asumir su cargo. Y obviamente si tienen una radio, también tienen que desprenderse de ella. No existe la posibilidad de entregarla por un tiempo para que me la administren, no, necesariamente están obligados a venderla. Quiero concluir, me queda 1 minuto y medio aproximadamente, señalando que todos estos temas para mí son fundamentales para el restablecimiento de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Sabemos que la corrupción socava la democracia, que provoca que los ciudadanos desconfíen de sus instituciones, por lo que es necesario establecer estas regulaciones y buenas prácticas para prevenirle. Es un hecho que en Chile, al igual que en otros países, porque están trabajando en esto, nuestro país es más transparente y gracias a esta apertura hay más información pública y ha contribuido, hay que decirlo claramente, a que se puedan elucidar, puedan salir a la luz casos de corrupción. Yo sostengo que no se trata de que en nuestro país la gente haya sido más corrupta ahora que hace 5 o 10 años atrás, no. Lo que pasa es que existe más posibilidad de investigar aquello que no quede en la oscuridad gracias a estas normas de transparencia. Creo que hay que seguir reforzando la agenda de probidad y transparencia, pero también, y en esto no solo los políticos, acá hay que desde un comienzo tratar de educar cívicamente a los jóvenes, a nuestra ciudadanía acerca de sus derechos, pero también sus deberes, porque vemos en la actualidad, sobre todo con la juventud, que muchos creen que solo tienen derechos y no deberes. Y cuando uno logra educar y que la gente entienda cuál es la labor de las autoridades y los políticos, tal vez podamos ir mejorando esta desafección que existe con la política y la representatividad se puede hacer un poco más valorable. Los cambios implementados van en el camino correcto. Nos falta, obviamente, pero insisto, no solo la clase política, no solo son las autoridades, también, porque influye mucho en actos de corrupción, la participación de los privados. Y a veces nos olvidamos que muchos de ellos son también responsables de generar este clima de falta de confianza que existe en la ciudadanía. Eso es fundamentalmente lo que le quería contar. Estoy en los 12 minutos, así que, Mario, quedo a disposición de ustedes para las preguntas y, por supuesto, si a alguien después le interesa profundizar en esto, mi correo es muy fácil, lrojas@congreso.cl, y estoy dispuesto a responder cualquier consulta. Mario. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Muchas gracias por la puntualidad, además, Luis. Quiero decir que he conocido el Congreso de Chile, he estado en Valparaíso y es probable que nos hayamos visto, Luis, en aquella oportunidad. ¿Vos sos futbolero, dijiste? Absolutamente, yo me dedico además a relatar fútbol profesional, así que yo feliz en eso. Entonces sí, sos vos, porque yo digo, eso no es el que viene en 2017, sos vos te diste el gusto de relatar las 2 finales que Chile le ganó a Argentina en la Copa América. Absolutamente, y perdóname, pero no te puedo negar cómo lo disfruté. Nunca habíamos ganado nada, así que las 2 seguidas frente a ustedes me hicieron muy feliz. Y así todos te invitamos al Congreso. Mirá qué ecléctico que somos, ¿eh? Así. Pero muy bien. Pero bueno, te falta invitarme a Buenos Aires. Ahora, sí, para la próxima, vamos para allá. Sí, considerate invitado. Ahí estaremos. Un abrazo, Mario. Igualmente. Vamos al siguiente participante, que es César Delgado Gembes. César Delgado Gembes es de Perú, ya lo hemos presentado, y él va a hablar de la importancia y gravitación de la agenda parlamentaria como instrumento de gestión en el Congreso del Perú. Fíjense cómo ya veníamos, primero empezamos con una cuestión reglamentaria, y hablando de los reglamentos comenzó el amigo Mariano. Después lo siguió con la transparencia Luis, y ahora ya nos metemos en una herramienta de gestión como es la agenda en el Parlamento. Y vamos con ese tema y cada vez van a ver que se hace más específico el tema. César, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Mario. Bueno, me alegra. Bienvenido, César. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, tanto a Mario, a Salra, como igualmente lo mencionaré, como lo ha dicho Luis Rojas, a nuestro amigo Sergio Díaz Ricci, quien fue el que me contactó con ustedes para participar en este encuentro. El tema que me toca abordar tiene la condición de estar en una situación border, porque permite distinguir entre la racionalidad y la insanía o la dimensión alucinatoria de nuestras experiencias políticas en los diferentes contextos en los que nos desarrollamos, quienes trabajamos en el Parlamento, donde hemos tenido oportunidad, naturalmente, de conocer a muchos personajes que tienen carácter épico en materia de los síntomas delirantes en los que deambulamos en medio de los escenarios parlamentarios.
Me refería a esta condición de border porque la agenda legislativa es precisamente una herramienta o un instrumento en el que trata de introducirse la racionalidad del trabajo parlamentario, como ha venido haciéndose en algunas otras herramientas que permiten mayor orden en el procesamiento de la actividad parlamentaria. En el caso peruano en particular, la agenda legislativa ha sido una herramienta que se diseñó en el reglamento que se modificó el año 2001, en el que se previó la existencia de la agenda legislativa anual, de manera que participaran en su desarrollo, en su difusión, en su elaboración y en su implantación los diversos grupos parlamentarios al inicio de cada periodo anual de sesiones. La agenda legislativa en sus inicios funcionó más o menos regularmente, pero progresivamente llegó a estos niveles de deterioro que, como digo, nos llevan a la condición de border, porque en lugar de servirnos para ordenar el trabajo legislativo, fue utilizándose progresivamente como una lista de lavandería en la que las prioridades eran tantas que se incluían entre 150 y 200 leyes anuales como prioritarias en el trabajo del sistema parlamentario peruano. Lo que tiene que rescatarse de la agenda legislativa de manera que sea de mayor utilidad en el trabajo parlamentario es precisamente el recurso a sus características centrales. Las agendas legislativas nos permiten tener una visión prospectiva del país, cómo queremos que sea el Parlamento a partir del valor agregado que le aporta el Congreso. Las agendas legislativas permiten la dirección a partir de una pluralidad de valores y de objetivos, los mismos con los que se debe trabajar una visión nacional por consenso entre los diversos partidos políticos. La agenda legislativa igualmente es una herramienta que permite realizar una gestión y una evaluación del Parlamento a través de los resultados que se cumplen en honrando o no honrando los objetivos, las metas y las tareas que se propone cumplir dentro del conjunto de materias que han sido priorizadas en la agenda legislativa. La agenda legislativa por esto mismo permite el uso eficiente de recursos para alcanzar objetivos institucionales según un programa y un calendario legislativo acordado por la diversidad de fuerzas políticas con concurso del propio gobierno que participa también dentro de la elaboración de la agenda legislativa. La agenda legislativa también permite por lo mismo el seguimiento y el control eficaz y mensurable de las metas y tareas acordadas. No hay parlamento que no sufra los embates del desafecto, como ha hecho mención ahora Luis Rojas. El desafecto es una característica que atraviesa a todas las instituciones parlamentarias, sea donde quiera que ésta exista. Pero el desafecto, ¿cómo se mide? Se mide principalmente a través de las encuestas de opinión. Si en el Parlamento se contara con una herramienta de evaluación y de medición del trabajo parlamentario en términos de los objetivos, de las tareas y de las metas que se proponen alcanzar en el curso de un año o de un quinquenio legislativo, en el caso peruano, será muy sencillo determinar cuánto es lo que el Congreso ha avanzado y puede mostrar como logros y resultados, si estos objetivos pueden medirse con indicadores operativos del cumplimiento de estos objetivos, de estas metas y de estas tareas. Si el Congreso puede mostrar de manera objetiva cuánto avance tiene en el alcance y en los logros de estos objetivos, metas y tareas, obviamente la ciudadanía, la opinión pública podrá contar con una visión muchísimo más próxima a la realidad que esas otras formas de medir la evaluación del Congreso cuando se le pregunta a la mayoría de la población si es que aprueba o no aprueba al Congreso. En el caso peruano, por ejemplo, no podemos dejar de mencionarlo, de los 24,5 millones de electores,
solamente 10 millones han alcanzado representación en el Congreso. Eso es más o menos 48% del electorado tiene representación. El 52% del electorado carece de representación en el Congreso. Prescindiendo de estos hechos, si tú haces una consulta a la opinión pública mediante encuestadoras de opinión, será obvio que por lo menos tendrás 52% de posibilidades de los consultados que te digan que están en desacuerdo. Y si a ello tú le sumas que la acción en el Congreso se toma por mayorías, obviamente los que representan a la mayoría dentro del 48% que sí tiene representación en el Congreso, se quedará probablemente con una mayoría equivalente al 8 o en el mejor de los casos al 10% del total del electorado. Si estamos hablando del 8 al 10% del total del electorado, también es previsible, por lo tanto, que una encuesta de opinión, hasta el 90%, si no más, de los encuestados diga que está en desacuerdo con el Congreso. O sea, es una consecuencia eminentemente matemática de lo que puede llegar a ocurrir cuando se mide al Congreso solamente con criterios demoscópicos, lo cual se obvia si tú cuentas con una herramienta de medición como sea la agenda legislativa y los indicadores a partir de los cuales tú señalas cuál es el avance que tiene el Congreso en el cumplimiento de sus objetivos, de sus metas y de sus tareas. La agenda legislativa además es una herramienta de gestión inclusiva y eficiente de los procesos legislativos porque permite la acción legislativa informada, transparente, medible y abierta. El proceso mismo de elaboración de la agenda legislativa supone la participación de todas las fuerzas políticas. En el Congreso peruano actualmente tenemos 10 partidos políticos y ninguno tiene mayoría absoluta. El Congreso peruano está altamente fragmentado y fragmentado a partir de la colisión de visiones y de intereses dentro del espectro representativo. Tenemos, por ejemplo, una mayoría de 37 congresistas sobre 130 que pertenecen al partido Perú Libre, que es el partido oficialista, porque es el partido al que pertenece el presidente de la República, que se basa en una agenda que quiere extirpar cualquier tipo de forma de colonialismo o de neocolonialismo. No sé si es que están enterados, por ejemplo, que en el mensaje al Congreso que realizó el señor Castillo recientemente, ha anunciado que va a dedicar el Palacio de Gobierno a museo o a el museo, al Ministerio de las Culturas, como quiere llamarle, mientras que la sede del Palacio de Gobierno ahora se va a trasladar donde actualmente reside el Ministerio de Cultura en la avenida Javier Prado en Lima. Este tipo de señales permiten inducir que está marcando distancia respecto de una manera de ver el mundo, una visión del mundo, un paradigma que es totalmente ajeno al que ha mantenido la continuidad de nuestra trayectoria en nuestra democracia representativa. Entonces, frente a esta visión más o menos basada en acontecimientos coyunturales, la agenda legislativa, por lo tanto, supone un esfuerzo de racionalización que permite encontrar criterios de organización muy básicos. Por ejemplo, el Congreso peruano sesiona 3 semanas al mes. La cuarta semana se dedica a la semana de representación en un sistema que es muy parecido al que se ideó en Chile. Tenemos aproximadamente ¿me escuchás? unas 8 meses al año, dentro de los cuales cada una de las semanas puede dedicarse un porcentaje para la organización de los debates prioritarios que establezcan las agrupaciones políticas. 2 minutos, César. Menos de 2. En síntesis, lo que creo que puedo mencionar como características centrales que permiten avanzar en la trayectoria hacia la racionalización del trabajo parlamentario, integrando la pluralidad de visiones y de intereses presentes en un Congreso altamente fragmentado como es el peruano, y en el que los partidos políticos han perdido la característica central que consiste
en la definición de sus puntos de vista a partir de ideologías. Los partidos en el Perú son cada vez más una etiqueta y un conjunto de personas que se juntan con el afán de llegar a ocupar un puesto representativo independientemente de los intereses comunes en materia política o ideológica que compartan. Con eso daría por concluida mi participación y como los demás compañeros, me quedo a disposición de quienes tengan algún tipo de interés, si se interesaran en conocer algo más del trabajo que vengo realizando de difusión sobre la materia parlamentaria. Tengo mi página web, C. Delgado Guembes, que pueden revisarla, o escribirme a la dirección electrónica cdelgadoguembes@gmail.com. Gracias. Muchas gracias, César, muchísimas gracias, muy claro todo. Bueno, seguidamente vamos al último de los panelistas, que es Luis Mendoza Cruz. Ya lo hemos presentado y Luis Mendoza Cruz va a hablar de algo bien práctico, como la función, proceso y técnica legislativa en el Parlamento de México. Te estamos escuchando, Luis. Muchas gracias. Voy a presentar muy rápidamente una presentación. Voy a usar muy pocas láminas porque en obsequio del tiempo y que podamos aprovechar de mejor manera el tiempo, ¿no? De cualquier forma la envié al ASRA para que dispongan de ella de la forma que más convenga. Obviamente quienes me han precedido pues han abundado en... Sí se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Han abundado en muchas de las temáticas que nos corresponde atender en los diferentes cuerpos legislativos, tanto representativos como técnicos. En este caso en particular voy a centrar la exposición en cuáles son las funciones que se realizan en general en un congreso para poder visualizar de qué forma los cuerpos técnicos pueden auxiliar a los representantes en el cumplimiento de estas funciones, ¿no? Porque suele haber mucha confusión al respecto, ¿no? Entonces, esta pregunta es: ¿a qué se va el Congreso al instalarse una legislatura? Pues muchas veces se piensa que los congresistas van a muchas cosas y de ahí viene a veces el desprestigio en el que ha incurrido la gestión parlamentaria, porque se piensa que tienen más atribuciones de las que realmente tienen, ¿no? En esencia, los parlamentarios van a 4 cosas, de las cuales solo 3 les son imputables como deberes de ley, y la cuarta es una responsabilidad política. La primera pues, es representar a los ciudadanos, ¿no? A la gente que los eligió por cuyo voto es que están ahí. La segunda es precisamente legislar, que es la función del Parlamento, la función esencial, que es formar las leyes e integrarlas al cuerpo legislativo vigente. La tercera no es tan visible, pero es también muy importante, que es controlar al Poder Ejecutivo. ¿Controlarlo en qué? Bueno, pues controlarlo en que rinda cuentas, que rinda informes, en que se sepan en qué se aplican los presupuestos, en aprobar, por supuesto, los presupuestos y finalmente en conocer el resultado de la gestión pública. Y la última es gestionar. Esta no es inherente a las responsabilidades legales que tiene el representante, pero sí lo es atribuirle a la política. Generalmente el representante se le atribuye esa magia que tiene de poder gestionar otros asuntos para sus distritos o ciudades o comunas, y por ello a veces tiene que dedicarle mucho tiempo precisamente a realizar labores de gestoría, y a veces por ahí se le evalúa, ¿no? Porque se le pide que haga calles, que ponga luminarias, que lleve servicios de salud, etcétera, cuando en sí su función neta no tendría que ver con ello. Eso es propio del Poder Ejecutivo, donde sí incide en cómo puede mejorarse los servicios públicos, es en aprobar los presupuestos, ¿no? Que es una función esencial dentro de la parte legislativa de los congresos, para poderle dar a los ejecutivos, tanto federales como municipales, pues con qué hacer las cosas, la materialidad, ¿no? Con la que pueden poder operar. Y sin embargo, esto también se observa muy poco en la evaluación que tienen los señores representantes, ¿no? Luego, ¿de qué forma se pueden auxiliar para poder tener un mejor desempeño los señores legisladores y el Parlamento o el Congreso como un todo? Bueno, pues requieren el apoyo de un servicio profesional
que les auxilie precisamente en todo lo que ustedes han ido platicando aquí, ¿no? En cómo interpretar los reglamentos, la praxis legislativa, en cómo elaborar propuestas de ley, en cómo diferenciar, fíjense bien, cómo poder diferenciar aquello que sí tiene una solución por la vía legislativa y aquello que no tiene una solución por la vía legislativa, sino que es más bien propia de aplicación de las leyes o propia de la ejecución de las disposiciones que las leyes tienen, que a veces no se visualiza. Por ejemplo, acá en México, una gran carga legislativa que hay en el procesamiento ordinario es que casi a todos los problemas públicos se les quiere dar una solución por la vía de crear nuevas leyes. Y esto sobrecarga al Congreso, ¿no? Nosotros en un periodo ordinario, hay 2 periodos ordinarios al año, en un periodo ordinario puede llegar a haber 1000 iniciativas de ley. Imagínense ustedes, ¿no? La carga legislativa que implica procesar hasta 1000 iniciativas de ley de toda índole, porque por el manejo político del rol de representante, se piensa que pues entre más iniciativas se presentan, se es un mejor representante, cuando muchas de estas problemáticas bien pudieran ser resueltas simplemente buscando los vericuetos de aplicación del sistema legal vigente. Pero entonces el staff profesional, ¿de qué forma puede apoyar al legislador? Bueno, pues ayudándole a esta parte de entender la problemática cotidiana que se va presentando, para que no todo vaya a través de procesos de formación de ley, ¿no? Sino muchas de estas cosas pueden ser derivadas o a los partidos o a los ejecutivos para que las atiendan. Prevención de problemas en los órganos de dirección y gobierno del Congreso, ¿no? El staff debe de tratar de anticipar en la agenda del día, en el procesamiento ordinario, pues qué asuntos se van a procesar, qué asuntos pueden ser derivados a comisiones, o qué asuntos ameritarán un acuerdo, o qué asuntos deberán pasar al pleno. Acá en México, el acta del día, por ejemplo, tiene 4 grandes apartados. El primero son comunicaciones, que son comunicaciones de todo tipo que llegan al Congreso, que se deben de turnar a las comisiones o a los órganos competentes. El segundo son puntos de acuerdo, que son todas aquellas cuestiones que tienen peso político, pero no tienen materialidad como ley. Esto se debe tener simplemente, se propone un punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo, o se exhorte que se haga una comisión, o se exhorte que se haga un determinado observación, pero no va a tener, más allá de ser eso, un exhorto, no va a verse materializado en una ley. El tercer cuerpo son la presentación de iniciativas, esto es así, los proyectos de ley que se van a presentar de manera novedosa para su procesamiento legislativo, que ahorita vamos a ver cuál es el proceso legislativo. Y el cuarto, ahora sí, son los temas que ya teniendo dictamen, van a pasar a ser debatidos por el Pleno, votados, y si son aprobados, eventualmente pasarán a integrar el cuerpo legal. Bueno, pues esto es también labor del staff. Investigaciones, ¿no? Para solucionar problemas de larga tramitación, impacto o eficiencia de la ley, y esto es investigaciones que pueden servir de apoyo precisamente a los legisladores para que orienten su labor de una mejor forma. Debieran tener una estabilidad legal y funcional. Aquí esa observación que yo hago, la alta rotación daña a la legislatura, me refiero no a la rotación normal de los legisladores, que es propio de las elecciones, sino a la rotación del personal técnico y de apoyo, o del personal del servicio civil, por decir algo, que se da también con cada legislatura. Acá en México es muy frecuente. Por ejemplo, acabamos de tener elecciones hace un mes, van a cambiar 30 de los congresos estatales, más la Cámara de Diputados, y de inmediato hay una rotación tremenda del equipo de apoyo, lo cual vuelve a reiniciar la curva de aprendizaje para todo el personal, y bueno, pues mucha gente sale, otra se va a incorporar, y es una constante que al final de cuentas tiene que ver con la calidad del desempeño del Poder Legislativo como un todo, ¿no? El ideal pues sería lograr integrar un staff como el español, por ejemplo, en base a mérito y capacidades, donde hubiera pues cuerpos de letrados, cuerpos de especialistas que ayuden, ¿no? De manera que trasciendan a las propias legislaturas, a la propia periodicidad de renovación de los legisladores, y que puedan concentrar buena parte del conocimiento y de la forma de proceder, de procesar estas 4 funciones tan importantes que tienen los legisladores, ¿no? Acá en México sí tenemos una ley orgánica para los 2 poderes, más los reglamentos de cada cámara, la Cámara, en el caso del Poder Federal, la Cámara de Diputados, que representa a los ciudadanos, la Cámara de Senadores, que representa a las entidades o estados de la República.
y en estas leyes pues establecen los pasos que deben de seguirse en todo el proceso legislativo. Y las cámaras de los estados, hay una cámara, los estados tienen una formación unicameral, es decir, tienen una sola cámara en cada entidad, que es una cámara como de representantes, se llaman legislaturas en México, y en esta cámara pues también existen estos cuerpos de staff que tienen eso digo, una gran volatilidad. Acá en AMEXIL, que es la Asociación Mexicana de Institutos y Entidades de Investigación Legislativa, que es una AC muy parecida al ASRA, lo que tratamos de hacer es precisamente de vincular los diferentes estudiosos o especialistas del servicio y del derecho parlamentario para poder estar formando transversalmente tanto cuadros como aportar expertise y en ocasiones personal, pues, que ayuden tanto a formar o introducir a muchos legisladores que van iniciando su carrera como tales en el proceso legislativo, como apoyar a los legisladores ya con más experiencia en su propio desempeño. Veamos ahora cómo intervienen los staffs dentro de lo que es el proceso legislativo. Acá en el proceso legislativo lo podemos ver en 4 etapas, ¿no? 2 son prelegislativas, una es propiamente legislativa, esto es de trabajo en el Pleno, y la otra es posterior a la labor del Pleno. Bueno, el trabajo del staff, el trabajo del personal técnico, el personal de apoyo, pues, se da sobre todo en las 2 primeras etapas y en la cuarta. Esto es, se trabaja, hay dentro de cada cámara hay institutos, por ejemplo el Senado tiene el Instituto Belisario Domínguez, donde hay un cuerpo de investigadores, la Cámara de Diputados tiene el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, donde hay otro cuerpo legislativo, cada congreso de los estados, por eso nos organizamos en AMEXIL, para poder interactuar entre nosotros. Cada congreso también tiene algún centro, algún departamento, algún área que se dedica a la investigación y a apoyar el proceso legislativo, para poder trabajar esta parte, ¿no? Ver qué de los planteamientos que se hacen políticamente hablando pueden tener una alternativa de resolución local, o bien pueden tener una alternativa que va a requerir una legislatura federal o de alcance nacional. Si se establece que hay necesidad de una ley, esto es, no se puede atender ese problema con la legislación que hay vigente. Si se establece que hay necesidad de una ley, pues entonces ya se procede a redactar las iniciativas. El problema es que realmente por el peso de la política, por el peso de las agendas políticas que trae cada fracción, cada grupo parlamentario, muchas veces se salta toda esta parte y se van directamente al planteamiento desde las agendas políticas para integrar la agenda legislativa, y se dice, esta es la agenda con la que se va a trabajar, más allá de si se evalúa o no la necesidad de una ley. No tenemos un tribunal constitucional en México, por ejemplo, para poder determinar si hay problemas o no hay problemas de constitucionalidad o de legalidad. Entonces, pues el proceso legislativo acá es absolutamente abierto, pueden proponerse las iniciativas sin mayor límite que el ánimo, el deseo de un parlamentario, de un grupo de parlamentarios. Luis, y bueno, sí, Luis, te quedan concreto, entonces. 2 minutitos, por favor. Bien, la parte legislativa, bueno, entonces es la que se desarrolla en pleno, y ahí el staff pues lo que hace es apoyar el debate, la discusión, las mociones, ¿no? Las reservas, y finalmente una vez que una ley es aprobada, pues va a entrar en vigor, y debiera hacerse este proceso también, si lo aprobado sirve o no sirve para el fin que se buscaba, cosa que también por el peso enorme que tiene la política, realmente poco se hace. Y el resultado es que México tiene una sobrelegislación, hay una sobreregulación de todo. Muchas veces no se sabe ni qué es lo que está vigente, hay que trabajar mucho sobre esa naturaleza de la vigencia. Y bueno, todo esto lo que nos ayuda un poco es poder mantener de alguna forma el expertise de los investigadores y de los estudiosos del derecho parlamentario, que una de las herramientas modestas con las que hemos participado es precisamente a través de esta Asociación Mexicana de Institutos de Investigación Legislativa, que de una u otra forma pues mantenemos la horizontalidad y la relación entre los congresos estatales y las cámaras federales, y podemos participar pues en este proceso tan rico que es el proceso legislativo. Bueno, hasta aquí lo dejo, es cuanto, estoy a sus órdenes, y bueno, pues, espero
haber explicado de alguna manera muy rápida y sucinta qué es lo que pasa en México en el ambiente legislativo. Muchas gracias. Impecable, Luis, impecable. Muchas gracias. Gracias por la puntualidad a los 4. Se los agradezco de corazón. Buenísimo panel. No tenemos lugar para preguntas. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero se nos fue el tiempo porque lo disfrutamos. La verdad que pasó rapidísimo. Buenísimo. Les comento, ya conozco el Congreso de Chile, conozco el Congreso del Perú. Me falta conocer el tuyo, Luis Mendoza. Así que en algún momento, cuando pueda, iré por allá y te contactaré para ver si se puede conocer el Congreso de México. Claro que sí. Bienvenidos, por favor. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por todo. Cerramos el panel entonces. Gracias, muy claro todo y estamos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Un abrazo desde México. Cuídense mucho.